Las tenía muy chiquitas. Entonces. Bueno, ya son las 8 de la mañana. Buenos días, compañeros y profesores. El día de hoy vamos a revisar en la sesión académica la enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina o por AINES. Agradezco la asesoría de la doctora Marisela Hernández Robles y vamos a comenzar la sesión. Bueno, pues la enfermedad respiratoria exacerbada por AINES es una condición respiratoria crónica que se caracteriza por una tríada de síntomas. Esta tríada se le conoce como tríada de Samter porque lo descubrió el científico Max Samter en 1967 e incluye asma, reacción respiratoria a la aspirina u a otros AINES y rinosinusitis crónica con poliposis nasal. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia, el EREA o enfermedad respiratoria exacerbada por AINES afecta hasta el 7% de los adultos con asma y a 15% de los pacientes que tienen asma grave en Estados Unidos. Tiene un gran impacto en los pacientes debido a que es una condición crónica que afecta significativamente la calidad de vida, la salud mental y aumenta la morbilidad de estos pacientes. El uso frecuente de corticosteroides sistémicos y recursos médicos y aumenta la prevalencia en mujeres de 30 y 40 años, que es cuando se realiza el diagnóstico de estos pacientes. Ujú. La enfermedad respiratoria exacerbada por AINES es rara en pacientes pediátricos y hay una proporción hombres-mujeres 1 a 2, o sea que es más frecuente en mujeres. Y la edad promedio es entre los 20 y 40 años. Los pacientes van a presentar hipersensibilidad a ciertos químicos como menta y colorantes hasta en un 10 a 20% de los casos, y esto es probablemente debido a la similitud química estructural con los salicilatos. Los factores de riesgo estudiados son que los pacientes tengan antecedentes familiares de EREA o que tengan rinosinusitis crónica con poliposis nasal y o asma. Sin embargo, en un estudio finlandés que se realizó, ellos encontraron que habían otros factores que se asociaban con la presentación de EREA, que eran edad avanzada, más de 40 años, antecedentes familiares de asma o rinitis alérgica, tabaquismo y exposición a contaminantes ambientales. Los pacientes asmáticos que tienen EREA tienen un mayor riesgo de síntomas respiratorios, reacciones de hipersensibilidad graves y hospitalizaciones. Acerca de la historia natural de la enfermedad, bueno, por lo general estos pacientes van a iniciar con síntomas respiratorios, pues pueden iniciar con asma o con rinosinusitis crónica con poliposis nasal y en menor medida van a iniciar con hipersensibilidad a AINES, que por lo general va a preceder, bueno, que por lo general es posterior al inicio del asma o rinosinusitis. El diagnóstico, como lo mencionamos, en la tercera cuarta década de la vida, y los síntomas de vías respiratorias van a preceder al asma. Van a presentar persistencia de síntomas a pesar de que no consuman analgésicos no esteroideos o aspirina, y van a persistir con pérdida del olfato, síntomas respiratorios crónicos o requerimiento de cirugías de repetición. Existe una inflamación crónica de tipo 2 en las vías respiratorias tanto superiores como inferiores, y como ya mencionamos, los síntomas principales que eran los de la tríada de Samter, estos van a ser refractarios a tratamientos médicos o quirúrgicos convencionales, y sabemos que la evolución es rinitis, rinosinusitis crónica, exacerbación de asma e intolerancia a ácido acetilsalicílico o AINES en la mayoría de los casos. La presentación clínica del asma, bueno, pues esto va a ser un asma que es moderada a grave, hasta en un 15%. Van a tener, como ya lo mencionamos, asma grave. Presentan hipersensibilidad a aspirina como un factor independiente de riesgo para asma grave. Y los pacientes con EREA, casi la mitad de estos pacientes, o un poco más de la mitad, son 51%, van a utilizar corticosteroides inhalados y orales, y hasta un 30% van a requerir el uso de corticosteroides inhalados a dosis altas.
También van a tener riesgo incrementado de tasas de asma grave y crisis en más del 60% de los pacientes, visitas a urgencias en más del 80% y hospitalizaciones en más de un 40%. Los síntomas que más van a predominar en la rinosinusitis crónica, pues sabemos que es congestión nasal, dolor u opresión facial, secreción nasal o postnasal y pérdida del olfato o anosmia, que este se considera como un marcador clínico porque se encuentra en más del 90% de los pacientes. Si comparamos los síntomas o la presentación clínica de pacientes con rinosinusitis crónica con poliposis nasal eh, en comparación con pacientes tolerantes a AINES, los pacientes con EREA van a tener síntomas más graves, van a tener una mayor recurrencia de pólipos nasales después de la cirugía y en los hallazgos diagnósticos vamos a encontrar en la rinoscopía o en la endoscopía nasal edema, pólipos nasales y secreción mucopurulenta en el meato medio. Ujú. Acerca de la reacción de hipersensibilidad a ácido acetilsalicílico o a otros AINES, los síntomas de vías respiratorias van a iniciar dentro de los 30 a 180 minutos posterior a la ingesta y generalmente comienzan con congestión nasal, rinorrea, posteriormente sibilancias, tos y disnea. Los pacientes que tienen ya de base un asma no controlada, bueno, van a tener los síntomas de una aparición más rápida y van a progresar a broncoespasmo e incluso pueden ser síntomas letales. Tanto el inicio como la gravedad de la reacción de hipersensibilidad van a estar relacionados con la dosis del medicamento y la dosis umbral, que esta viene siendo la dosis mínima para que el medicamento pueda provocar una reacción, varía entre 10 y 300 miligramos en cada paciente. Y en la mayoría de los pacientes, una dosis de 60 miligramos va a inducir síntomas. También es importante mencionar que hay un subgrupo de pacientes con EREA que puede desarrollar otro tipo de síntomas u otras manifestaciones como urticaria, síntomas gastrointestinales o enrojecimiento. Ujú. Y ya entrándonos un poquito más en la fisiopatología, se dice que Andrew Shesklik él hizo algunos experimentos que demostraban la capacidad de los AINES para desencadenar síntomas en pacientes asmáticos y esto se relaciona con su capacidad para producir prostaglandinas. Con el descubrimiento de las enzimas de la ciclooxigenasa se identificó que estas reacciones inducidas por AINES eran el resultado de la inhibición de COX-1. La inhibición de la biosíntesis de la prostaglandina E2 en pacientes que son hipersensibles va a activar células inflamatorias como mastocitos, basófilos, eosinófilos y posiblemente las plaquetas, y esto va a provocar una liberación de mastocitos como cisteína-leucotrienos, prostaglandina D2, histamina, triptasa, y estos van a ser responsables de los síntomas respiratorios. Bueno, en esta imagen tenemos un resumen de la fisiopatología y de las vías que van a estar implicadas. Tenemos un estímulo inicial y este va a ser debido a factores inespecíficos, pueden ser factores ambientales, virus, bacterias, y van a producir mediadores de la inmunidad innata tipo 2, como es la linfopoyetina estromal tímica, la interleucina 33, y esto va a provocar estos mediadores van a provocar una atracción de eosinófilos hacia las vías respiratorias. Cuando nosotros tenemos inhibición de la COX-1 en esta parte, los AINES van a bloquear COX-1 y va a reducir la liberación, la síntesis de prostaglandina E2. Esto va a hacer que haya una mayor producción de prostaglandina D2, la cual es un quimio atrayente y es un mediador proinflamatorio. Va a haber por lo tanto, una falla en la compensación de los mediadores inflamatorios, proinflamatorios y antiinflamatorios, y va a haber una mayor cantidad de ácido araquidónico, el cual se va a metabolizar por la 5-lipoxigenasa a leucotrienos, ¿sí? Leucotrienos E4, D4 y E4, y esos pues van a ser mediadores proinflamatorios. Posteriormente a estos mediadores va a haber una acumulación celular de eosinófilos y agregados plaquetarios, los cuales se van a acumular en las vías respiratorias y van a perpetuar la inflamación.
Muy bien. Sobre el diagnóstico, la enfermedad respiratoria exacerbada por AINES no es como tal una reacción alérgica, por lo tanto, las pruebas cutáneas, debido a que es por un mecanismo que no es por IgE, no nos van a ser útiles. El diagnóstico principal se realiza a través de una historia clínica detallada y a través de una prueba de provocación con aspirina. Tenemos que tomar en cuenta tres puntos claves en la historia clínica: el historial de uso de AINES y de eventos adversos, la presencia de hiposmia, el antecedente de pólipos nasales o de rhinosinusitis. Acerca de las reacciones o el antecedente de reacciones a AINES, tenemos que considerar solamente esas reacciones que fueron después del inicio del asma. La hiposmia se presenta hasta en el 90% de los pacientes con EREA y es importante, pues, mencionar que es un marcador clínico y los pacientes que tengan EREA después de un curso con corticosteroides sistémicos pueden mejorar de forma temporal la hiposmia. Y es importante también investigar acerca de cualquier otra cirugía que esté relacionada con rinosinusitis o con poliposis nasal. Si un paciente cumple dos o más de los siguientes criterios, además de los tres puntos anteriores, entonces hay una alta probabilidad de que el paciente tenga EREA. Los criterios son asma moderado o grave, inicio del asma después de la adolescencia, predisposición atópica, asma con tos persistente y eosinofilia periférica. Recordar que son dos de estos criterios y los tres puntos que ya mencionamos, que era la hiposmia, la reacción de hipersensibilidad y la rinosinusitis con poliposis nasal. Existen algunos biomarcadores que van a estar relacionados con el metabolismo del ácido araquidónico y que nos van a orientar hacia el diagnóstico o que nos pueden hablar acerca de la evolución de la enfermedad o de la gravedad. En este caso tenemos los leucotrienos LTE4. Estos van a ser producidos por eosinófilos, mastocitos, basófilos, neutrófilos y macrófagos, y estos son convertidos a través de la vía de la 5-lipoxigenasa en cistenil-leucotrienos, siendo los leucotrienos E4 el producto final. Estos se van a encontrar en orina, en la mucosa nasal, en esputo, en saliva y en sangre, y pacientes que tengan EREA van a tener niveles más elevados de leucotrienos E4 en comparación con esos pacientes que tienen asma y que son tolerantes a la aspirina o a los AINES. Te van a encontrar, como ya lo mencionamos, en orina, por lo cual es una herramienta diagnóstica que nos es muy útil para hacer el diagnóstico diferencial. Y los niveles basales de leucotrienos E4 se van a relacionar con una disminución de FEV1, con síntomas respiratorios y con una gravedad en la obstrucción del flujo aéreo. Estos leucotrienos C4 son un biomarcador validado para el diagnóstico de EREA para predecir su gravedad y son útiles especialmente en niños debido a que es un método no invasivo. Otros biomarcadores que están relacionados con células inflamatorias, como son los eosinófilos. Como sabemos, va a haber una inflamación eosinofílica y va a haber un aumento de eosinófilos en biopsias bronquiales, de fluido nasal, pólipos nasales, en pacientes con EREA. También la neurotoxina derivada de eosinófilos en plasma es un posible biomarcador para pacientes con EREA. Y en cuanto a otras células, tenemos a los mastocitos y los basófilos. Los mastocitos se consideran como un biomarcador debido a que los niveles elevados de triptasa y de IgE en pólipos nasales van a reflejar su activación, así como niveles altos de leucotrienos E4, como ya mencionamos, y prostaglandina D2, posterior al desafío con aspirina. Los basófilos van a estar presentes también en fluidos nasal y en pólipos nasales en pacientes con EREA, y estos son considerados como un posible biomarcador para la gravedad de los síntomas respiratorios. También tenemos otros biomarcadores sobre interleucinas y de algunas células epiteliales. Las interleucinas de inflamación tipo 2, como la interleucina 4, 5 y 13, así como el factor estimulador de colonias de granulocitos, van a predominar en la inflamación eosinofílica. Y la inflamación tipo 1 va a estar relacionada con interferón gamma, interleucina 6, 8, los cuales van a estar elevados en pacientes con EREA.
Otras células que van a estar involucradas, pues van a ser las plaquetas. Estas van a, como ya lo mencionamos, hay un reclutamiento celular y van a tener algunos marcadores elevados como la P-selectina, CD40, y esas están asociadas a niveles altos de LTE4 y de la función pulmonar afectada. Otros biomarcadores de las células epiteliales van a ser la periostina y el factor de crecimiento beta 1. Estos van a estar elevados en pacientes con EREA y se van a relacionar con inflamación eosinofílica y con remodelación bronquial. También tenemos la dipeptidilpeptidasa 10, la cual va a tener una correlación negativa con FEV1, la proteína surfactante D, los pacientes con EREA van a tener niveles bajos de esta proteína y este puede ser un posible terapéutico, un posible objetivo terapéutico. Sin embargo, faltan más estudios que se centran en esta proteína. La foliculina, que es una proteína la cual va a estar elevada, va a reflejar la disfunción de la barrera epitelial. Bueno, como parte del diagnóstico tenemos la prueba de provocación con aspirina. Este es el estándar de oro para confirmar o excluir hipersensibilidad. Y tenemos tres tipos de prueba. Tenemos la prueba oral, que es la más común y que va a reflejar de forma natural pues el consumo del medicamento y es útil para reacciones sistémicas. Tenemos la prueba bronquial, que es más segura, es rápida de realizar, pero tiene una menor sensibilidad, y la prueba de provocación nasal, la cual está recomendada para síntomas predominantemente nasales y tiene una sensibilidad limitada. Tenemos un protocolo de la EACI, la cual nos indica que tendríamos que iniciar con una dosis inicial de 20 a 40 miligramos, la cual vamos a ir incrementando gradualmente cada 2 horas, y se considera una prueba negativa si no ocurre una reacción 3 horas después de la administración de 325 miligramos de aspirina. Y esta prueba está contraindicada en pacientes que tengan un FEV1 menor al 70% o que tengan asma no controlada. Bueno, acerca de la prueba de provocación bronquial con aspirina, primero tenemos que hacer la preparación del paciente, tenemos que confirmar los antecedentes de hipersensibilidad con AINES, indagar un poquito más en la historia clínica y establecer valores basales de FEV1 antes de la administración de la aspirina con solución fisiológica. Posteriormente, de la administración de aspirina, se utiliza un nebulizador controlado por dosímetro. Se administran dosis incrementales de aspirina en intervalos de 30 minutos y existe un monitoreo de FEV1 a los 10, 20 y 30 minutos posterior a cada dosis. O sea, se le tiene que estar tomando una espirometría posterior al incremento de la dosis. Un criterio de respuesta positiva se considera aquella en la cual tenemos una reducción más del 20%, mayor o igual al 20% de FEV1 en comparación con el valor basal cuando se realizó con la solución salina. Y es importante saber que esta prueba es rápida, pero que es menos sensible, perdón, a la prueba oral con aspirina, y que un resultado negativo no va a descartar hipersensibilidad a AINES. Sobre las contraindicaciones de la prueba de provocación bronquial con aspirina, tenemos historias de reacción anafilácticas desencadenadas por aspirina o por otros AINES. En este caso, se preferiría realizar la prueba de provocación intranasal como una alternativa. Otra contraindicación es asma no controlada, PEV1 menor del 70% del valor predicho, antecedentes de insuficiencia renal o crónica o hemorragias gastrointestinales. Ay, disculpa. Mm, por el par- Bueno, otras de las contraindicaciones, el embarazo, el tratamiento actual con metabloqueadores.
Muy bien. Y de la provocación, la prueba de provocación intranasal con aspirina, bueno, igual la evaluación inicial tenemos que tener valores basales por medio de una rinomanometría. Se va a aplicar el fármaco a dosis incrementales de lisina aspirina o ketorolaco en gotas o en aerosol nasal y vamos a monitorizar y durante 45 minutos entre cada aplicación vamos a tomar otra rinomanometría posterior a la aplicación del medicamento y los criterios de respuesta positiva van a ser que el paciente tenga síntomas nasales o una reducción de más del 25% del área mínima de sección transversal o del volumen de 0 a 12 centímetros en la rinomanometría acústica. Un resultado se considera positivo si no hay respuesta, perdón, se considera negativo si no hay respuesta positiva tras administrar 150 miligramos de aspirina posterior a la prueba de provocación oral. Y ese es el algoritmo diagnóstico. Si nosotros tenemos un paciente con síntomas respiratorios después del consumo de AINES, como rinorrea, congestión, disnea, entonces tenemos que investigar o realizar una historia clínica confiable, ¿sí? Esta se considera más confiable si el paciente tiene más de una reacción reportada, una reacción con 2 o más AINES o que haya tenido una reacción en los últimos 5 años. También si un paciente tiene rinosinusitis con poliposis nasal y asma, las características clínicas de estos pacientes es que tengan asma recurrente con poliposis nasal, anosmia, asma moderada grave o intolerancia al alcohol y eosinofilia sérica. Si tenemos estos 3 criterios, entonces hay una alta probabilidad de que el paciente tenga EREA y en cambio, si tenemos síntomas respiratorios después de AINES, la cual es una historia no convincente, o si tenemos incertidumbre de enfermedad respiratoria, entonces aquí es donde podemos realizar el reto de provocación oral, bronquial o nasal con aspirina. En caso de que tengamos un reto positivo, entonces pues hay una alta posibilidad de que el paciente tenga EREA. En caso de un reto negativo, si aún así tenemos, pues la probabilidad de que el paciente tenga EREA es baja, pero si aún así tenemos altas sospechas y el paciente está con medicamentos como antileucotrienos o con medicamentos biológicos, lo ideal ahí sería suspender esos medicamentos y volver a realizar las pruebas de provocación en caso de que esté utilizando antileucotrienos de 5 a 10 días posterior a la suspensión de esos medicamentos o en el caso de biológicos, un mes después del término de esos medicamentos. Como parte del tratamiento, es importante las estrategias de evitación de los medicamentos y las dietas en pacientes con EREA. Es importante evitar los AINES y los inhibidores selectivos de COX-1 y el alcohol, ya que esos pueden desencadenar exacerbaciones graves o incluso la muerte. Los inhibidores de la COX-2 suelen ser bien tolerados. En esta tabla, aquí podemos observar como los inhibidores que tienen una acción más fuerte sobre COX-1, que son realmente los más comunes, piroxicam, ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco, diclofenaco, inhibidores débiles como el paracetamol, que es importante mencionar que el paracetamol se pudiera utilizar en estos pacientes cuando la dosis es menor a 1 gramo al día y inhibidores selectivos como celecoxib, heterocoxib y parecoxib. Estos pues, realmente se pudieran utilizar de forma segura en este tipo de pacientes y es el tratamiento de elección en caso de que se necesiten utilizar. Tenemos otro tipo de tratamiento que son opciones dietéticas. En este caso, una de las que más se ha investigado son las dietas bajas en salicilatos. ¿Ok? Las dietas bajas en salicilatos se han visto en diferentes estudios que han mostrado mejorías en la calidad de vida en el SNOT-22, un mayor control del asma y mejoran los síntomas nasales. De las limitantes que tenemos es que el número de muestra en los estudios que se han realizado pues realmente es muy pequeño y falta más investigación todavía. También hay un estudio muy interesante que se realizó en Boston en 2018 acerca de la dieta alta en omega 3 y baja en omega 6. Entonces, a estos pacientes se les daba un límite de omega 6 que fuera menor a 4 miligramos 4 gramos, miligramos, no, a 4 gramos, perdón. Ajá. Y a omega 3 mayor a 3
mayor a 3 gramos, y ellos tenían un ensayo, bueno, ellos realizaron un ensayo con 10 personas o 10 pacientes con EREA y vieron una reducción promedio del SNOT-22 de hasta 15 puntos después de las 2 semanas posterior al inicio de la dieta. Las limitantes de este estudio, pues que es un estudio no cegado y que el tamaño de la muestra también era muy pequeña, pero pues esto nos abre pie a un campo de investigación todavía un poquito más amplio. Les puse un ejemplo en esta diapositiva acerca de la dieta baja en salicilato. Realmente abarca muchísimos alimentos, como son frutas, manzanas, cerezas, fresas, frambuesas, vegetales, pepino, tomate, espinaca, hierbas, especias, frutos secos, bebidas, dulces y edulcorantes, algunas proteínas como carnes procesadas, embutidos, mariscos, lácteos, grasas. O sea, realmente es una dieta muy extensa, por lo que solamente se debería de llevar a cabo en pacientes seleccionados que no respondan bien a la terapia convencional. Otra parte importante del tratamiento son los corticosteroides inhalados con o sin beta agonistas de acción prolongada, los modificadores del leucotrieno como el Montelukast, Safirlukast y los inhibidores de la 5-lipoxigenasa dependiendo de la gravedad de los síntomas. Estos van a mejorar los síntomas de asma, la función pulmonar, la calidad de vida, la función nasal y disminución del uso de broncodilatadores. Hablando específicamente de los modificadores de leucotrienos, estos van a ser efectivos como terapia complementaria con EREA y el Sileuton, que es el inhibidor de la 5-lipoxigenasa, va a inhibir pues, la producción de los leucotrienos y este se ha visto que tiene un mayor beneficio en comparación con el Montelukast. El Montelukast es útil, pero no es más efectivo en pacientes con EREA en comparación con pacientes con asma que sean tolerantes a la aspirina o a AINES. En esta imagen o en este diagrama podemos ver pues básicamente un resumen de la fisiopatología. Tenemos algunos factores como virus, bacterias o del medio ambiente que van a afectar o va a haber una disfunción de la barrera epitelial. Esto va a ocasionar que se liberen algunas interleucinas, las alarminas, perdón, que es la interleucina 33, 25 y la linfopoyetina estromal tímica, que van a estimular las células innatas tipo 2, van a producir interleucina 5, 4, 13 y van a aumentar el reclutamiento de eosinófilos y liberación de algunos mediadores como la triptasa, la histamina, de leucotrienos. Y en este caso podemos ver dónde actúan los medicamentos biológicos como son los antiinterleucina 5, mepolizumab, reslizumab o el dupilumab antiinterleucina 4. De los medicamentos o biológicos aprobados, tenemos el omalizumab, dupilumab, mepolizumab, reslizumab y benralizumab. No están aprobados como tal para la enfermedad respiratoria exacerbada por AINES, pero sí para rinosinositis con poliposis nasal. Sobre el tratamiento de con omalizumab, bueno, pues sabemos que su mecanismo de acción es que se une específicamente a la IgE libre, reduciendo la disponibilidad de la misma y regulando a la baja la expresión del receptor de alta afinidad de IgE en mastocitos y en otras células inflamatorias. Esto ocasiona una disociación del complejo de IgE y del receptor en un plazo de hasta 24 horas. Van a haber mejoras significativas en pacientes con poliposis nasales, con rinosinusitis con poliposis nasal, en resultados endoscópicos, clínicos y reportados en pacientes en comparación con aquellos tratados con placebo. Beneficios completos observados desde los 6 meses del inicio del tratamiento y de los factores predictores de respuesta, tenemos que la eosinofilia alta es el mayor predictor de respuesta con este medicamento, incluso más que la IgE, y se va a asociar a pues mayor mejoría de los síntomas. La seguridad a largo plazo con este medicamento, hay unos estudios que dicen que el omalizumab tiene una posible asociación con el riesgo de cáncer debido a que la IgE, la disminución de la IgE se ha relacionado con el riesgo de cáncer. Entonces, todavía se necesitan más estudios que investiguen o que hagan estudios controlados que puedan dar como tal esa causalidad, pero por lo pronto pues se deja así como pues en investigación. Los resultados clínicos de este medicamento van a tener beneficios independientes de la sensibilidad a la aspirina
del estado asmático o de la eosinofilia periférica, y en comparación con la desensibilización con aspirina, este va a reducir de forma significativa los pólipos nasales después de 9 meses de la aplicación del medicamento. Del dupilumab, bueno, sabemos que su mecanismo de acción, este bloquea interleucina 4 y 13 y va a modular la inflamación de tipo 2. Va a tener mejoras significativas en pólipos nasales, congestión nasal, pérdida del olfato y en la escala de Lund-Mackey, que es una escala que se utiliza en los estudios de imagen como la tomografía computarizada para pacientes con rinosinusitis, y mejoras específicas en pacientes que tengan EREA. Va a ser que van a tener un mayor control del asma, una mejor función pulmonar, una reducción de niveles de urinarios de leucotrieno C4, y esto en comparación con pacientes que sí sean tolerantes a la aspirina. Las indicaciones de este medicamento: dermatitis atópica, asma eosinofílica grave o rinosinusitis con poliposis nasal grave. Acerca del mepolizumab y del redlizumab, estos van a actuar uniéndose a la interleucina 5 y van a reducir la producción de eosinófilos. El benralizumab se va a unir al receptor alfa interleucina 5, promoviendo su destrucción mediada por células. Las indicaciones de estos medicamentos van a ser asma eosinofílica grave, y el relizumab aún no tiene ensayos clínicos fase 3 para la rinosinusitis con poliposis nasal. De los resultados clínicos con mepolizumab, este medicamento va a actuar sobre todo a nivel de obstrucción nasal y reducción del uso de corticosteroides. Sin embargo, va a tener un impacto limitado en los pólipos nasales. El benralizumab, por otra parte, va a tener mejoras en las puntuaciones de los pólipos nasales, pero no tiene cambios significativos en otros síntomas. Y en esta tabla, pues realmente son estudios importantes que se han hecho con estos medicamentos biológicos. Las dosis que se han utilizado, por ejemplo, con el omalizumab, se realiza una aplicación vía subcutánea cada 2 a 4 semanas, dependiendo de los niveles de IgE y del peso del paciente, y se han encontrado mejorías en los cuestionarios de la CT, del SNOT-22, comparado con el grupo placebo. Y con otros medicamentos, por ejemplo, el dupilumab, la aplicación es de 300 miligramos vía subcutánea cada semana durante 16 semanas en un estudio, en los cuales también encontraron mejoría, sobre todo de los pólipos nasales, en comparación con el grupo placebo. Mepolizumab, que la aplicación en los estudios ha sido de 100 miligramos cada 4 semanas durante 3 meses, y relizumab, que la dosis es de 3 miligramos por kilo cada 4 semanas por 52 semanas en este estudio. ¿Cómo vamos a saber qué biológico es el que tenemos que usar o en qué tipo de pacientes lo vamos a utilizar? Bueno, tenemos una serie de pasos para poder seleccionar a nuestros pacientes. El paso número 1 se centra en la optimización del tratamiento estándar, o sea, de los medicamentos corticosteroides nasales o orales, los lavados con solución salina, la cirugía nasal endoscópica. Y mencionan que es importante realizar desensibilización con aspirina en pacientes que hayan tenido una cirugía nasal endoscópica. De los criterios para iniciar medicamentos biológicos, tenemos evidencia de inflamación tipo 2, dependencia de corticosteroides sistémicos, que tengan los pacientes una calidad de vida significativamente afectada, anosmia o asma concomitante. El paso 2 es qué biológico vamos a utilizar. Entonces, algunos de los factores que tenemos que tomar en cuenta son comorbilidades, por ejemplo, que el paciente presente asma eosinofílica, u otros aspectos como la dosis, la vía de administración, costos y las preferencias del paciente. El paso número 3 consiste en la monitorización del tratamiento, ¿sí? Y esto nos vamos a basar en tres criterios: los tamaños del pólipo, el uso de corticosteroides, las exacerbaciones de asma, el hiposmia y la calidad de vida. Vamos a evaluar la respuesta al tratamiento después de 16 semanas. Si no hay respuesta o si no tiene ninguno de estos criterios, se va a suspender el medicamento biológico, o si hay una respuesta parcial, hay que continuar y reevaluar al año de inicio del tratamiento. En el paso 4, ya más allá de un año, no está claro si los efectos son positivos, perdón, si los efectos positivos son sostenibles después de terminar el tratamiento.
Existen varios estudios grandes que se han realizado con los diferentes medicamentos biológicos, entre ellos del dupilumab, que es el estudio Liberty-NP. Se vio que hay una regresión gradual de los síntomas después de suspender el tratamiento posterior a las 24 semanas. En omalizumab vieron que hay un incremento gradual en la congestión y en las puntuaciones de pólipos posterior a la suspensión. Y en mepolizumab, hasta un 59% de los pacientes tienen una recaída y aumento de eosinófilos después de la discontinuación del medicamento. Es importante que nosotros tomemos esto en cuenta, que los biológicos no parecen tener efectos modificadores a largo plazo de la enfermedad y que todavía se necesitan más estudios para determinar la duración óptima de estos medicamentos. Ujú. Sobre la desensibilización con aspirina, esta también es otra opción de tratamiento, la cual está basada en el periodo refractario posterior a 24 horas, en la cual puede haber mejoría de síntomas respiratorios y nasales, y hay protocolos que ya están estandarizados para su uso sistémico o tópico. El mecanismo de acción es por medio de disminución de prostaglandina D2, de cisteína leucotrienos y de citocinas tipo 2. También hay una reducción de inflamación celular e infiltrado crónico. Y la inflamación tipo 2, como lo habíamos mencionado previamente, es la más predominante en este grupo de pacientes, hasta 85% en pacientes con rinosinusitis con poliposis nasal, y se asocia con una mayor gravedad de la enfermedad y recurrencia de los síntomas. En este caso, pues deberíamos de valorar como los biológicos y el tratamiento con desensibilización con aspirina, cuáles son sus pros y sus contras. Entonces hay que tomar en cuenta la seguridad de ambos medicamentos, que realmente los efectos adversos en los medicamentos biológicos pues son pocos a comparación con la desensibilización con aspirina. La eficacia de esos medicamentos, como ya vimos, hay unos que se centran más en el tamaño o en los síntomas relacionados con poliposis nasal y otros con síntomas respiratorios, y también tomar en cuenta los altos costos de los medicamentos biológicos en comparación con la desensibilización con aspirina. La desensibilización con aspirina está indicada en pacientes que tengan EREA con comorbilidades cardiovasculares o reumatológicas. De sus contraindicaciones tenemos úlceras, esofagitis eosinofílica, anticoagulantes e insuficiencia renal. Pacientes que tengan riesgo de hemorragias y efectos gastrointestinales, se va a dar hasta el 15% de los pacientes con desensibilización a aspirina. Factores adicionales que debemos de tomar en cuenta es el embarazo. En este caso está contraindicado iniciar en esta etapa. Se ha visto mejores resultados si se inicia después de cirugía nasal, y hay un riesgo incrementado de hemorragias en pacientes con edad avanzada. Por lo tanto, en este grupo de pacientes deberíamos de considerar más los medicamentos biológicos. Y pues bueno, lo que mencionábamos previamente acerca de los pacientes que tienen EREA, ellos van a tener disminución en la calidad de vida. Digo, esto es en caso antes del tratamiento. Van a tener disminución en las escalas de calidad de vida, van a tener disminución del olfato, mayor uso de corticosteroides orales, mayor prevalencia de exacerbaciones, de hospitalizaciones, va a haber una inflamación crónica de tipo 2, y posterior al uso de ya sea de biológicos o de sensibilización con aspirina, las hospitalizaciones van a disminuir, van a tener menores exacerbaciones y un mayor control del asma y mayores puntuaciones en la calidad de vida. Una opción de tratamiento es la combinación de desensibilización con aspirina y el tratamiento con medicamentos biológicos. Esta opción puede ser sinérgica, especialmente para casos graves o difíciles. Los biológicos van a ayudar a la fase de introducción de la desensibilización con aspirina para prevenir el empeoramiento de los síntomas de EREA, y este va a ser útil cuando la desensibilización es parcial y se necesita todavía terapia adicional. Otra opción de tratamiento es el tratamiento quirúrgico. La cirugía de los senos paranasales en tratamiento con EREA sigue las mismas pautas y objetivos de los pacientes que son asmáticos tolerantes a aspirina, y los objetivos incluyen la eliminación quirúrgica de los pólipos nasales obstructivos, de secreciones proinflamatorias eosinofílicas, para tener una creación de apertura grande en los senos afectados, facilitar la entrada de los medicamentos de mantenimiento como solución salina y corticosteroides.
Hay beneficios más allá de los síntomas nasales. Hay una reducción de mediadores inflamatorios como leucotrienos C4, urinarios, prostaglandina D2 y aumento de la lipoxina A4. Hay una mejoría en la desensibilización de aspirina y del inicio de terapias con aspirina a altas dosis posterior a la cirugía nasal. Algunos criterios a considerar para la cirugía es el fracaso de otras terapias como pues la irrigación con solución fisiológica, corticosteroides tópicos al menos por 8 semanas y corticosteroides sistémicos por 1 a 3 semanas. En ese caso ya podríamos considerar el tratamiento quirúrgico. Las indicaciones claves para la cirugía pues son pacientes con síntomas refractarios y con evidencia clara de inflamación tras manejo médico adecuado. Como conclusión, los pacientes con EREA van a experimentar una inflamación eosinofílica de tipo 2, la cual se va a caracterizar por una sobreproducción de cistenil-leucotrienos que va a afectar las vías superiores e inferiores y aunque se ha logrado un avance en la comprensión de la fisiopatología, sigue siendo una enfermedad crónica con síntomas que son difíciles de tratar. Un diagnóstico temprano es importante para la calidad de vida de los pacientes, prevenir complicaciones hospitalizaciones e incluso la muerte asociado con la hipersensibilidad a aspirina o a AINES, y es necesario profundizar la investigación para desarrollar mejores herramientas diagnósticas y terapéuticas que alivien la carga de esta enfermedad. Y pues por mi parte sería todo. No sé si alguien tenga alguna duda o pregunta, comentario.